Las creepypastas son un formato que le ha permitido a cientos de usuarios empezar en la escritura, y aunque gran parte del internet piensa que estas historias cayeron en calidad después de su pico de popularidad, por allá del 2011 y 2013, creencia que en gran parte está fundamentada por esos canales que suben historias de terror basadas en series infantiles, y aceptan patrocinios bastante dudosos, lo cierto es que esta idea está bastante alejada de la realidad, pues desde que las creepies pasaron de moda, el formato ha aumentado su calidad, pues los pocos que aún están interesados en escribir este tipo de historias realmente se esfuerzan en hacer algo decente, mientras que antes, gran parte de las creepypastas eran copias de Jeff the Killer y Sonic.exe, y es debido a esto, y en parte al video anterior, que he decidido listar las que en mi opinión, son varias de las mejores creepypastas. Cabe resaltar que en este video voy a evitar mencionar historias muy conocidas para no ser tan repetitivo, sin nada más que decir, comencemos. Mi paseo al trabajo es siempre el mismo, desde que descubrí este pequeño sendero hace unas semanas. Es una pequeña joya escondida, pues me ataja 5 minutos de mi viaje, además del hecho de que es un lugar bastante hermoso. No mucha gente parece saber de la existencia de este pasaje, de hecho solo he visto a otras 2 personas pasando por aquí. La primera persona que ve durante mi caminata es un señor que siempre que me ve reconoce mi presencia con un gesto amigable, siempre le correspondo con una cálida sonrisa. La segunda es una pequeña niña, siempre que la veo está cantando mientras escucha música con sus audífonos. Esa había sido mi rutina durante las últimas semanas. O al menos así lo fue hasta ayer. Cuando a la mitad de mi camino me di cuenta de que no me había topado con la chica. En un principio pensé que a lo mejor no había ido a estudiar ese día, tal vez estaba enferma, sin embargo esa idea se desvaneció cuando lo escuché. Un grito ahogado proviniendo desde las profundidades del bosque. Esta historia es uno de los mayores ejemplos de que un relato corto puede ser igual, o incluso más aterrador que otro mucho más largo, pues a la hora de la verdad lo que importa es que tan bien escrita esté la historia, y esta creepy en su corta duración de 7 minutos, es capaz de generar una tensión increíble con una situación que en cualquier otro caso, sería de lo más cotidiano. Algo de lo que pocas creepypastas pueden presumir, logrando que un simple viaje al trabajo se convierta en una situación perturbadora e inquietante, haciendo que sintamos la impotencia del protagonista al saber que tal vez podría haber impedido toda esta situación, además de que también hay que agregar el buen trabajo de edición que tiene el video, puesto que con pocos recursos logro construir una excelente ambientación, y a eso hay que sumarle la buena narración del usuario, que solo hace que la experiencia de escucharla sea mucho más inmersiva. Sin duda un muy buen ejemplo de que las historias cortas también pueden ser aterradoras. Comenzó cuando tenía 6 años. Estaba en medio de clase de lectura, y tenía muchas ganas de ir al baño, por lo que levanté la mano para pedir permiso, y después de que la profesora me diera un leve regaño sobre cómo debía aprovechar tiempo del receso, me dejó ir. Como era hora de clases, los pasillos del colegio estaban completamente vacíos, lo que me daba una sensación extraña, era muy asustadizo por aquel entonces, y tendía a imaginarme cosas. Finalmente llegué al baño, y justo cuando cerré la puerta del cubículo, alguien tocó la puerta. «Hey, está ocupado». Déjame entrar. Volvieron a tocar, era mucho más rápido esta vez. Por favor, solo abre la puerta, déjame entrar. Solo necesito entrar. Esta historia tiene mucho en común con la anterior, pues ambas se apoyan en el suspenso. Aunque con un planteamiento completamente diferente, puesto que el foco principal de esta historia es ver cómo una persona completamente normal se tiene que ir adaptando a una serie de sucesos paranormales, vemos cómo ésta intenta lidiar con ellos, al punto de que incluso llega a ponerles nombre, todo con tal de demostrarse a sí mismo que esto no lo está afectando, pero lo hace. Es una historia breve pero muy efectiva, que logra mantener un ambiente de misticismo alrededor de esas cosas, contando con una excelente escritura, que permite que entendamos las decisiones del protagonista, y haciendo que por un momento todo parezca solucionado, solo para que al final todo acabe de una manera tan terrible como irónica.
Me acabo de despertar para ver un esqueleto de cartón barato clavado en la puerta de mi armario, y no, esta no es otra historia en la que un ente maligno se ha estado escondiendo en la oscuridad de la noche, para emerger en el momento indicado. Ojalá lo fuera, lo único que veo en mi habitación es el tenue brillo de esos viejos huesos amarillentos, pero me temo que si me acerco a encender la lámpara de mi mesita de noche, también veré a mi viejo amigo David, aquel chico que siempre se las arreglaba para perturbar a los demás en mi antiguo pueblo. Pensé que debería estar a salvo puesto que la única puerta de la habitación está cerrada con llave, y la ventana era demasiado pequeña como para que cualquiera entrara. Pero supongo que él debió haberlo logrado. Mientras que las crepis anteriores jugaban bastante con el miedo a lo desconocido, esta historia toma otro camino, pues a lo largo de ella vamos viendo cómo David, el supuesto amigo del protagonista, empieza a acecharlo tras que éste se niegue a ayudarlo a llevar a cabo sus extrañas ideas, jugando más con el miedo a ser acechado y la impotencia de ver cómo aquellos que se preocupan por el prota son incapaces de hacer algo al respecto para tratar de ayudarlo, usando el acoso como temática principal y haciendo que realmente sientas la paranoia de los personajes, además de ver cómo el protagonista intenta no darle atención a todo lo que está pasando, hasta que finalmente es demasiado tarde. Es una creepypasta con una ambientación tensa, y que si bien tiene las exageraciones típicas de estas historias, la buena narración permite que estas puedan ser dejadas a un lado, y a decir verdad es una de las pocas crepis que ha logrado que me mantenga interesado en su historia, pues la verdad es que el autor realmente logró hacer un buen escrito en base a cosas que normalmente no resultarían aterradoras, como las decoraciones baratas de Halloween, o el típico niño raro que hay en todos los pueblos, además de que también supo jugar con las expectativas que le tenía, ya que cuenta con momentos en los que hay una falsa sensación de seguridad, y de que todo va a salir bien, solo para que al final todo se desmorone a medida que avanza la historia, hasta que finalmente el prota se ve obligado a enfrentar la presencia en su habitación, la presencia en su vida. Bueno, realmente la cagaste esta vez, ¿no? Encontraste un trato extraño en una hermosa casa que casi parecía demasiado buena para ser verdad, y te valió y la compraste. Y ahora que todos se mudaron, empezaron a notar algunas cosas raras. Ya sabes a lo que me refiero. Golpes durante la noche, puertas que se abren y cierran solas, alucinaciones auditivas de voces y susurros. Si esto te suena vagamente familiar, y estás buscando algún tipo de ayuda, has llegado al lugar correcto. Verás, tengo un amigo, bueno. Tenía un amigo llamado Nathan, que hace un par de meses compró una hermosa casa a las afueras de la ciudad por un precio realmente bajo. Claro que para la mayoría de las personas esto habría levantado varias sospechas. Pero Nathan era un idiota, el tipo de idiota confiado que cree que todo siempre le va a salir bien. Tal vez si no hubiera sido tan terco, tan arrogante, tal vez, solo tal vez, nada le hubiera pasado. Pero bueno, al punto que quiero llegar es que creo que lo que le pasó a Nathan podría haberse evitado, si hubiese hecho ciertas cosas, por lo que tras reflexionar un poco, decidí crear un práctico conjunto de reglas para evitar que pasen este tipo de situaciones. En todos mis años en internet, he perdido la cuenta de cuántas historias sobre reglas extrañas he visto, pues es uno de los clichés más quemados en las creepypastas solo por detrás de la sangre hiperrealista y el no le di importancia, una fórmula que a estas alturas ya está caducada, pues todas las historias con esta temática suelen seguir la misma fórmula al pie de la letra, una persona cualquiera va a un lugar X, donde se encuentra con una lista de reglas, las cuales no se toma en serio, hasta que le empiezan a pasar cosas paranormales, dándose cuenta de que tiene que seguirlas para salir vivo de esa situación, y al final acaba con el prota huyendo del lugar, o muerto por haber incumplido una de las reglas. Sin embargo, en este caso es diferente, pues lo que en un principio parece una historia típica con una casa encantada, acaba convirtiéndose en algo más perturbador, al igual que con las historias anteriores, aquí también contamos con una ambientación inmersiva, que va mostrando cómo poco a poco los sucesos ocurridos dentro de la casa van afectando a la familia protagonista, hasta que finalmente es destrozada por completo, mientras que a su vez vamos escuchando las reglas escritas por el protagonista, las cuales parecen estar inspiradas por los mismos tópicos que se suelen ver en este tipo de creepypastas, como lo de las alucinaciones, los sonidos extraños que parecen salir de la nada, y los tipos de fantasmas que pueden estar acechando, todo bastante típico, o al menos así lo parece, claro, hasta que llega a la regla 11, la más importante de todas.
Antes de ir con el primer puesto, he decidido listar varias historias que podrían haber aparecido en el video, pero que al final no lo hicieron por ser muy conocidas. Registro 1. El olor a carne podrida fue lo que me despertó. Cuando abrí los ojos vi cómo el sol se filtraba entre las gigantescas columnas de carne, que eran de los pocos restos del viejo mundo, y mientras me dirigía al jardín de perros para obtener mi comida pude notar cómo la biomasa canina se retorcía y contraía bajo mis pies, como si de alguna manera el paisaje animal se estuviera moviendo, a pesar de que este ya parecía haber ocupado todo el planeta. Y aunque no lo sabía en ese momento, este día marcaba mi 4º año consecutivo de existencia en el paisaje de perros. Mientras pensaba en todo esto no pude evitar recordar el viejo mundo, donde se podía caminar sobre una superficie sólida y no tenías que preocuparte por ser devorado. Y donde los humanos abundaban y convivían juntos. ¿Cómo es que hemos llegado a este punto? ¿Cómo es posible que la humanidad se haya reducido a esto? De todas las historias ambientadas en escenarios post-apocalípticos, esta es la que toma la ruta más original, pues a diferencia de otras creepypastas con una ambientación similar, esta opta por crear una amenaza completamente original, alejada de lo que se había hecho antes, ya que a diferencia de los zombies, los aliens o cualquier otro tipo de monstruo que buscan dominar o acabar con el mundo, la criatura de esta historia se destaca por hacer cosas más asquerosas y retorcidas, siguiendo un camino propio y en mi opinión, más aterrador, aprovechando su larga duración para mostrar cómo este escenario afecta a los distintos personajes que se nos presentan. Durante toda la historia hay una ambientación desoladora, sensación que va en aumento conforme avanza la creepy, y vemos las distintas criaturas que hay en este extraño mundo, muchas de las cuales son igual de desagradables y aterradoras que el escenario que los rodea, y aunque sea un poco larga, su originalidad hace que esta mantenga bastante su interés, pues nunca se sabe con qué monstruosidad se van a topar los distintos protagonistas que toman el diario. Entonces llega el final, pues a diferencia de otras creepys, aquí no se puede hacer nada al respecto, no hay una solución para los personajes, no hay una manera de huir de este lugar, lo único que les queda es sucumbir al paisaje de perros. Y pues bueno, supongo que eso sería todo. Como ya dije al inicio, intenté poner historias poco conocidas para variar de los demás vídeos de este tema, espero lo hayan disfrutado, gracias por llegar hasta este punto del video, nos veremos pronto.